Muchas gracias, gracias por la invitación. En verdad me siento muy honrada de estar esta noche aquí con ustedes, compartiendo pues algo de información que espero que les guste, que sea de aporte para ustedes en su práctica del día a día. Y pues sin más preámbulo, inicio para pues avanzar con esto y pues que me dé tiempo, porque siempre tengo un problema con los tiempos a veces y créanme que traté de hacerlo lo más resumido posible esta plática. Hoy en día, el asistir a conferencias, a exposiciones sobre temas de odontología, especialmente en el campo de la endodoncia, recibimos información valiosa acerca de protocolos, de evidencia, de datos actuales, de procesos, y nosotros acudimos a estas conferencias con la finalidad de pues, adquirir ciertos conocimientos para que podamos aplicarlo en nuestra práctica del día a día, ¿no? Todos estos procedimientos que hacemos en nuestro consultorio. Sin embargo, yo creo que es muy importante considerar pues la otra cara de la moneda, que es esta, es cómo se lleva a cabo esa investigación detrás de todos estos datos recabados por los ponentes, ¿no? Por estos expertos, quienes son los responsables pues de generar este conocimiento y con qué rigor metodológico respalda lo que ellos nos están dando, ¿no? Lo que escuchamos. Entonces, comprender cómo se construye toda esta parte, digamos, de la información, de la recabación de información y del conocimiento, pues nada más, no solo nos va a permitir aplicarlo, sino también valorar qué validez tiene y pues la relevancia clínica que pueda tener todo esto que armamos, ¿no? Entonces, ahí está. Hay una cuestión aquí que se llama conocimiento del dominio y conocimiento basado en evidencia. El conocimiento del dominio es una cuestión que nosotros al egresar de cualquier universidad, de cualquier grado académico, tenemos ya con el simple hecho de estudiar algo, nosotros vamos a conocer un tema y pues vamos a saber mucho de un tema específico, ¿no? Específicamente nosotros de endodoncia. Entonces, cuando salimos y egresamos, tenemos que llevar este conocimiento a otro nivel y es lo que le llamamos conocimiento basado en evidencia. ¿Qué significa esto? Que es lo que nos va a hacer poder resolver problemas, ¿no? En nuestro caso, salimos de la universidad, del posgrado, y nosotros podemos hacer ciertos tratamientos, pero cuando nos enfrentamos a situaciones clínicas pues poco comunes, ahí es donde tenemos que abarcar todos los conocimientos que tenemos y hemos estado adquiriendo y aplicarlos. Entonces, esto es el conocimiento basado en evidencia, ya que en ocasiones no es suficiente las bases que nos dan en la universidad o en las escuelas o en los diplomados y tenemos que seguir actualizándolos día con día, ¿no? Lo que me lleva a esta frase que dice, en el mundo actual, la endodoncia evoluciona constantemente con nuevas investigaciones. Estas impactan la práctica clínica. Leer, comprender la literatura científica de manera crítica es clave para tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, ¿no? Entonces, para ahondar un poco de esto, tengo que hablar de una jerarquía piramidal de evidencia científica. Desde 1991, prácticamente se inició lo denominado medicina basada en evidencia con enfoque clínico. Habían unos investigadores que hicieron pues esta jerarquía piramidal en cuestiones de cómo se ven los niveles de evidencia científica o de investigación. Es muy popular esta pirámide en la cual, si se dan cuenta, la base de la pirámide es una evidencia pues con menos sustento de evidencia científica que hay. Y la parte más alta de la pirámide es el más alto nivel de ciencia que puede existir. Entonces, a su vez, esta información está filtrada. Si se dan cuenta, hay una parte de la pirámide que dice filtrada, preevaluada, y la otra parte de la pirámide, todo lo que está abajo no está filtrado. ¿A qué se refiere con filtrado y no filtrado? Filtrado es información que recaban, es como que si juntaran mucha información de un solo concepto o de un solo tema y nos dieran como un resumen de esto, ¿no? Que es lo que llamamos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y pues esto tiene mayor sustento porque lo que hacen es como buscar de todo lo que han investigado por varios años o por algún tiempo y
hacen como un súper resumen de esto publicado en un artículo, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que en el 2023 hay una publicación que es sobre factores que afectan los resultados de tratamiento y retratamiento. En esta publicación explican que las mejores bases científicas en sí se encuentran en endodoncia. O sea, en odontología general, la endodoncia tiene las mejores bases científicas. Indican que nuestro tratamiento, o sea, el tratamiento que hacemos es muy bueno, ¿no? Por toda la evidencia que existe. Sin embargo, te dicen que la evidencia que existe puede ser de moderada a baja calidad por las cuestiones metodológicas. Y esto es muy común porque pues estamos hablando de una enfermedad que afecta al diente internamente, digamos, y que para saber si funciona o no tendríamos que quitarlo. Pero si está funcionando, pues no lo quitamos, ¿no? Entonces, muchos de los estudios que abarcan en endodoncia se basan en estudios in vivo, in vitro, perdón, estudios in vitro o estudios ex vivo, ¿no? Entonces, en este artículo encuentran que la más baja evidencia científica, que esta es una jerarquía que te indican, así deberíamos trabajar nosotros, ¿no? O sea, es como en odontología o en endodoncia, particularmente porque el artículo es de endodoncia, es como deberíamos de estar trabajando, que el más alto nivel o el top de evidencia serían las guías de práctica clínica, metaanálisis y revisiones. Y después de eso, todo lo demás, ¿no? Que obviamente mientras sea investigación, nos va a funcionar para algo específico. Entonces, ¿por qué indican que las guías clínicas y metaanálisis y revisiones? Más que nada, las guías clínicas es porque te indican que muchos expertos no hacen ciencia, es decir, no son científicos, no hacen investigación. Sin embargo, esa experiencia que tienen hacen que la práctica, repetición, retroalimentación, reflexión los lleve a generar una habilidad muy buena. Entonces, hay muchos reportes de casos o series de casos en donde existe éxito de tratamientos hechos por expertos. Y estos expertos lo que hacen muchas veces es hacer unas guías clínicas, ¿no? Entonces, que mucha de la información que tenemos en endodoncia o en odontología está basada en expertos, porque es una forma de que nosotros podamos observar cómo hay mejoras en el pronóstico en los tratamientos que realizamos. Obviamente, sin embargo, existen otro tipo de metodologías, otro tipo de análisis de ciencia, que son de ensayos aleatorios, estudios de corte, estudios de casos y controles, que también es un nivel de evidencia científica bueno y que nos sirven para ciertas situaciones. Ahora, en cuestión de evidencia filtrada para nosotros en endodoncia, existen artículos como estos estatutos que ponen de las diferentes sociedades, por ejemplo, la Sociedad Europea o la Asociación Americana de Endodoncia, que de repente sacan publicaciones en donde hacen consensos de ciertos criterios, de ciertas patologías, de ciertas clasificaciones. Y obviamente esto es como algo que un grupo de expertos se reúne y analiza la información que se tiene hasta el momento y pues dice, hay que hacer un filtro de toda esta información y pues aportar a la asociación o a la sociedad o a los profesionales en endodoncia para que todos estemos regidos por una sola clasificación, ¿no? Sin embargo, también existen algunas, así tal cual, guías clínicas, como la que estamos viendo en este punto, ¿no? Que es de un tratamiento periodontal. Es una guía clínica que ponen de las enfermedades periodontales y es una guía que tiene casi 60 hojas y revisan y analizan cada enfermedad periodontal y la clasifican para saber cómo deben de hacer el tratamiento dependiendo de la clasificación de enfermedad periodontal, ¿no? Entonces, esta información filtrada lo que hace pues es proporcionarnos una información autorizada basada en evidencia, con etiología, presentación clínica y también en tratamiento en ciertas situaciones. Y ahora, algo importante antes de buscar o analizar información o artículos es ponerse a pensar nosotros qué nos interesa saber para mejorar nuestra práctica clínica que pueda estar escrito en la literatura. Entonces, por ejemplo, en ocasiones, no sé, queremos nada más saber algún protocolo, queremos saber cómo colocar un material, queremos saber cómo funciona un instrumento
Y si nos interesa eso, pues dedicarnos a buscar ese tipo de información, ¿no? Entonces es, ¿qué tipo de artículos yo puedo revisar antes o cómo busco esa información cuando yo no tengo ni idea de cómo encontrarlo, ¿no? Ahorita en internet, pues hay demasiadas fuentes, es como un mundo de información que tenemos al alcance de un solo clic y es bien importante saber qué filtros tomar para tener la mejor evidencia que podamos encontrar en la web. Hay bases de literatura, claro, todos conocemos y en el posgrado todos pasamos por eso o están pasando por eso los que estén estudiando, en donde si quieres saber ciertos conceptos, te vas a los libros directamente, ¿no? Resulta que estos libros también están basados en artículos publicados, recabados, recopilados, y los autores lo que hacen es resumirte y darte la evidencia que ha sido sustentada o ha estado por mucho, mucho tiempo, ¿no? Si ustedes son curiosos y de repente leen algún capítulo de algún libro y ven las referencias en ese capítulo, es decir, siempre referencian en el texto y ponen números y se van a la parte final del capítulo, van a encontrarse una serie de bibliografía inmensa, ¿no? Entonces, y si son más curiosos y van a ver qué tipo de bibliografía es, se van a encontrar con muchas publicaciones y, por ejemplo, hay libros que son más actuales, como este de Mínima Invasión en la Práctica Endodóntica, que encuentras artículos antes del 2015, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, ay, yo conozco esos artículos, ya los he leído antes, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Pero aún así han perdurado, esta información ha perdurado, que se hacen, que nos da una base de literatura como tal, ¿no? Sin embargo, nosotros también para ya como ejercer esta parte del conocimiento basado en evidencia que les comentaba, pues tenemos que buscar en diferentes journals, ¿no? Aquí les dejo algunos journals, pues los que más nosotros, bueno, los que más uso yo, y por lo regular nosotros usamos filtros, ¿no? Siempre, obviamente, si el journal está en inglés, yo tengo que tratar de dominar el idioma, ¿no? Y si no, pues tengo un traductor que me puede ayudar para mejorar pues la búsqueda de información. Uso de palabras clave es fundamental, el año o los años de publicación, autores y algo bien importante, buscar artículos de acceso libre, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la información o el conocimiento se debe compartir, ¿no? Entonces, la verdad es que soy muy pues, de compartir los artículos que están a mi alcance y que yo puedo descargar y que a veces yo sé que no son de acceso libre, ¿no? Sin embargo, hay muy buena información de acceso libre y lo único que tienen que hacer es, pues, checar los filtros de las páginas. Por ejemplo, estos journals tienen un apartado donde hay un filtro y tú le puedes dar clic nada más y te da todos los artículos de acceso libre que tiene el journal, dependiendo el tema que hayas elegido, ¿no? O las palabras clave que hayas colocado. Simplemente es nada más darle al filtro y ya, te van a salir todos estos artículos de ese journal específicamente. Ahora, yo ya encontré artículos de acceso libres, entonces, o quiero saber revistas de acceso libres. Hay una página que se llama Open Global Trusted y esta página, tú colocas algo, una información que quieres o le pides que te dé revistas de acceso libre en endodoncia y te da un listado prácticamente y ya nada más es cuestión de que vayan checando revista por revista y ver si encuentran algo que les agrade, ¿no? Por otro lado, también dices, ok, ya tengo una revista de acceso libre. Ahora quiero saber si es confiable o no. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hay journals en endodoncia, como el Journal of Endodontics, como el International Endodontic Journal. Estos journals, pues ya por el simple hecho de saber cuáles son, ya sabemos que muchos de los artículos publicados ahí tienen cierta calidad, ¿no? O sea, pasaron por ciertos filtros. Entonces, ya con el simple hecho de estar ahí, dices, bueno, ya tengo información de calidad. Sin embargo, van a encontrar algunos journals que no son muy conocidos y no por eso no significan que no tengan información de calidad. Simplemente hay que saber leer el artículo, pero si ustedes quieren saber cuántas veces ha sido citado ese artículo y si tiene pues un rango de calidad, pueden entrar a esta página que se llama Simago Journal Rank y lo que hace es, ustedes colocan el journal y les sale una escala como una pirámide y si se dan cuenta, vienen del top de 25, 25, 50 hasta 75, ¿no? De rankeado. ¿Qué significa? De lo más citado. Ponen un artículo y les puede salir cuántas citas ha tenido ese artículo, o sea, cuántas veces lo han referenciado en otros artículos.
La verdad está muy padre y divertido estar explorando con estas páginas. Otra cuestión es la importancia del DOI. Todos, de repente, cuando descargamos artículos, es como de pásame el DOI, quiero el DOI, y a veces no sabemos qué es el DOI. Resulta que el DOI, pues por sus siglas en inglés, es DOI, pero es un identificador de objeto digital. Hagan de cuenta que es como el código de barras del artículo, ¿no? Es un número que ustedes colocan en cualquier navegador y lo que va a hacer es darles prácticamente todos los journals o las revistas en donde está ese artículo. Entonces, de repente pasa de que no encuentro el artículo, pero si yo tengo el DOI, yo coloco el DOI en el navegador, me da todas las revistas en donde yo lo podría encontrar y créanme, en alguna de esas revistas lo va a tener de acceso libre. Entonces, pueden, preferible antes, mejor en vez de tomar el nombre del artículo, siempre busquen el DOI del artículo y chequen si pueden encontrarlo de esa forma. Una cuestión importante son los títulos. Algo que me gusta, por ejemplo, de los libros, de la literatura en general, es que hay ciertos autores que a mí me gusta leer más que otros, ¿no? O sea, todos tenemos como predilección por cierta literatura, aparte de la lectura de artículos, ¿no? Pero si se dan cuenta, cuando ustedes van a comprar un libro, siempre es como la portada lo que nos llama la atención, ¿no? Sin embargo, hay ciertos libros que son muy populares, por ejemplo, está así como El psicoanalista, o hay ciertos autores que son muy populares, como Paulo Coelho, por ejemplo, o hay ciertos libros que son muy buenos, pero no son conocidos tanto como el de Cómo educar a personas exitosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el título nos ayuda mucho a saber, a tener es como esa atracción. Y lo que sucede es que cuando colocan un nombre, por ejemplo, tú pones Paulo Coelho, y si te gusta la literatura de Paulo Coelho, por ejemplo, dices, pues es Paulo Coelho, ¿no? Debe de ser bueno, aunque no lo hayas leído. Igual con los artículos, ¿no? Pasa esto de que ves un artículo y de repente el autor o de los principales autores, viene un nombre conocido que se ha hecho de alguna reputación de cierto modo y dices, ok, el autor es tal, de seguro la literatura de este artículo, o sea, la información que me proporcione va a estar buena, ¿no? Entonces, es una forma de que nosotros tengamos esa atracción por los artículos. Claro, no nos dice todo, ¿no? Como en toda la literatura, el título no nos aporta toda la información que necesitamos. Y podemos analizar títulos. Los títulos que podemos analizar es, por ejemplo, en este ejemplo que les coloco, en español, el título es Resultado clínico de tratamiento no quirúrgico usando técnica de obturación con cono único con cemento sellador a base de hidróxido de calcio. Análisis retrospectivo. La duda aquí, cuando yo leo el título, es ¿qué cemento usaron? O sea, ¿qué marca de cemento? Solo dice que es un cemento a base de hidróxido de calcio y no dice si lo comparan o no. Solo dice cono único, hidróxido de calcio y resultados de tratamiento, pues un tratamiento en endodoncia, ¿no? Y es un análisis que hicieron de retrospectivo, o sea, hacia atrás, ¿no? Entonces, hago una lectura rápida del artículo. ¿Cómo hago la lectura rápida? Pues leyéndome el abstract o el resumen prácticamente. Y yo aquí les doy un consejo. Háganse estas 3 preguntas y va a ser muy fácil poder leer pues el abstract. O sea, tienen que localizar estos puntos en el abstract. Siempre vienen. ¿Qué es qué hicieron, qué usaron y qué obtuvieron? Por ejemplo, ¿qué hicieron? Siempre viene en la parte de la introducción, el objetivo. En este punto, estimaron resultados en el pronóstico de tratamiento de conductos no quirúrgicos usando cono único con un cemento a base de hidróxido de calcio. Prácticamente eso ya me lo había dicho el título, ¿no? ¿Qué usaron? Al leer metodología, observamos que usaron un cemento llamado Cialapex y que lo usaron en pacientes, o sea, es un estudio que hicieron en pacientes, en dientes reales, y que le dieron un seguimiento de hasta 7 años. ¿Qué obtuvieron? Obtuvieron un resultado de un pronóstico de éxito de 89.7 a 3 años. Y es un pronóstico alto para un cemento a base de hidróxido de calcio con una técnica de cono único, ¿me explico? Entonces, aquí es cuando empieza el análisis crítico y dices, ok, yo conozco ese cemento y sé que ese cemento es para técnicas en frío, claro. El fabricante no te dice qué técnicas en frío, solo te dices técnicas en frío. El cono único, claro, es una técnica en frío. Sin embargo, el cemento, la base del cemento, que es hidróxido de calcio,
no es un cemento que tenga cierta, que no tiene cierta estabilidad dimensional, es decir, que tiene cierta contracción. Entonces, y cuando se contacta con fluidos tisulares, empieza una cierta reabsorción. Entonces es como de, ok, me hace cierto ruido, pero también tiene un 89.7 de éxito y es un seguimiento a 7 años, ¿no? Entonces dije, tengo que leer este artículo. Y ahí sí es cuando yo decido descargarlo porque me da curiosidad saber qué pasó, ¿no? O sea, en este punto hablando de alguna técnica de obturación con ciertos cementos. En este, pues, analizan 261 dientes y lo que hacen, algo muy curioso es que lo hacen en una dosita, solo dicen una dosita, si se fue a dositas, colocamos medicación y listo, ¿no? Un protocolo de irrigación para todos, igual, elección de cono único dependiendo de la instrumentación, o sea, no instrumentaron todo con un solo instrumento, no hicieron como una estandarización generalizada. Lo único que se parece en todos estos casos es la obturación, ¿no? Que obturaron con cierto cemento y cierta técnica. Y también hicieron como criterios de inclusión que fueron en personas que estuvieran saludables, e independientemente que tuvieran lesiones o no lesiones o que se hubiera extruido. Entonces, tuvieron un 89.7 de éxito. También dicen que hay algunos pacientes pues que ya no les pudieron dar seguimiento, ¿no? Pero algo curioso acá es en la discusión, que yo procuro hacer esto porque eso me da mucha veracidad de lo que dice el artículo. Y la discusión es una de las partes que más disfruto leer y espero que ustedes también lo hagan, pero por ejemplo, yo les dejé subrayado en la discusión y resulta que si me gusta leer la parte de las referencias, porque vienen ciertas cosas acá que me hacen un poco de ruido al momento de leerlas. Y, por ejemplo, dice que el cemento es menos, mostró menos solubilidad que un biocerámico. Y en la referencia que ponen, yo busqué la referencia y chequé qué tipo de estudio habían utilizado, ¿no? También dicen que tiene más éxito, muestra un buen éxito con la técnica de cono único y ponen una referencia, pero en esta referencia hacen énfasis a que hicieron un estudio con EndoSequence. Entonces, pues, digamos que la referencia no está tan creíble, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente busco cuando necesito información, ¿no? O sea, ahora, ¿a qué puedo atribuir el éxito de este análisis que hicieron, de esta publicación? Es quizás al uso del microscopio y al sellado inmediato después de obturar. No todos tuvieron esta variable que fue, después de terminar el tratamiento, lo sellaron inmediatamente con resina, o sea, le colocaron su restauración. No indican si necesitaba una restauración, lo que sí es que eran dientes que tenían pues dentina completamente estructuralmente, ¿no? O sea, que tenían dentina estructuralmente 360. Entonces, yo le doy énfasis a esto con el uso del sellado y pues que usaron microscopio. Y el uso del microscopio, magnificación, ayuda a que pues tengas una limpieza o una cuestión más meticulosa del protocolo, del procedimiento, ¿no? Y pues es un ejemplo de cómo podemos hacer un análisis crítico de un artículo que al principio solo quería leer el resumen y terminé leyéndome el artículo por curiosidad, ¿no? Y así hay otros de lectura rápida, por ejemplo, que aquí utilizan, hago las mismas preguntas y acá utilizan la calidad de relleno posterior a la obturación con gutapercha. 4 cementos diferentes en molares maxilares y mínimo instrumentación. Hago lo mismo, busco qué hicieron, qué usaron, veo que son en dientes, que instrumentaron a 1504, que usaron tres tipos diferentes de cementos, pero si se dan cuenta, uno es Gutaflow Biosil, Gutaflow 2 y MTA Filapex. Posterior a esto, digo, bueno, ¿qué obtuvieron, no? Y resulta que, pues, los dos Gutaflows fueron mejores que el MTA Filapex y indican que el Gentle System, que es con lo que instrumentaron y con lo que limpiaron el conducto, tiene una tasa de éxito increíble, ¿no? Entonces, cuando yo leo esto, digo, ok, pero ¿qué diferencia hay entre estos dos cementos? ¿Por qué los están comparando? Entonces resulta que al buscar, yo ni siquiera leí el artículo, solo busqué una tabla en donde me dieran los componentes del cemento para ver cuál era la diferencia. Y lo único era que, pues, algunas diferencias era en las partículas que le daban radioopacidad y la otra diferencia era el tiempo de trabajo. Entonces, uno tenía menos tiempo de trabajo que el otro. Y la comparación que hacían era con el Metafilapex. Y el Metafilapex, por ejemplo, es una
es un cemento que tiene resina, que lo consideran como un biocerámico porque tiene ciertos silicatos, pero contiene resina, ¿no? Es como de los primeros que resultó en biocerámicos. Entonces, cuando veo esto y digo, ok, no hay un punto de comparación exacto, no hay algo, una información que realmente me aporte para que yo utilice cemento en mi práctica clínica, porque no hay un punto de comparación igual, ¿no? Equitativa, digamos. Ahora, en las lecturas del artículo, por ejemplo, cuando yo descargo el artículo, la portada del artículo siempre tiene las mismas características. Y esto es que te encontramos el título, encontramos el resumen, los autores, las palabras clave que puedes utilizar para encontrar artículos parecidos a este o para encontrar ese artículo, esas son las palabras clave que indican los autores, en la revista en la que está publicada, el año y pues claro, el DOI, ¿no? Sin embargo, esta estructura puede variar dependiendo pues el journal. Entonces, pero en todas siempre viene exactamente lo mismo, siempre van a encontrar el DOI, la revista, inclusive algunos como este, como el caso del viene como una referencia del investigador para que si tú tienes alguna duda, colocas sus datos y tú puedas como mandarle un correo o escribirle o preguntarle cosas, ¿no? A veces contestan, la verdad es que a veces no, pero te dan como esta información. Si no viene en la página principal, casi siempre viene en la última hoja, en la parte donde están las conclusiones y la discusión, las conclusiones más que nada, en esa parte, al final de las conclusiones, siempre vienen en esa parte como estos datos de la universidad que hizo el artículo o del autor o los autores o de dónde se hizo, ¿no? Este estudio que vamos a revisar, voy a revisarlo completo de principio a fin, como para que vean ciertas cosas en el artículo que ustedes pueden utilizar para leerlo y cómo está estructurado. Lo voy a hacer de una manera, pues más precisa. Podría tardarme mucho más, pero lo voy a hacer de una manera más rápida y eficiente para que ustedes puedan entender ciertas cuestiones ahí que tienen que ver. Este estudio compara agujas de irrigación y durante instrumentación y nada más checan la remoción del tejido de estas agujas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leí este artículo porque utilizan una aguja específica que es de polietileno y pues era como la introducción de la aguja, o sea, era poco tiempo que se había introducido y pues quería ver cómo funcionaba a diferencia pues de las agujas convencionales de irrigación que nosotros usamos en nuestra práctica para ver si pues era viable o no comprar la aguja y la punta de irrigación y utilizarla, ¿no? Entonces, siempre en todas las publicaciones viene la introducción. En la introducción van a observar que comienza de manera amplia, proporciona antecedentes y contexto. ¿Qué significa esto? Que si tú no estás no sabes mucho del tema, te da como idea de todo lo que engloba, por ejemplo, la irrigación, de las puntas, de la importancia de la irrigación durante la instrumentación, de la longitud de las puntas, a dónde deben de llegar, y te da como ciertos conceptos o definiciones también. Y eso me gusta mucho porque estas definiciones o conceptos las puedes adquirir de la introducción, en donde si algo te parece adecuado o te gustaría saber, puedes irte a las referencias y buscar las referencias, buscar el artículo y checar el concepto que viene en esa referencia, ¿no? También la introducción te da un alcance y propósito de la investigación, ¿no? En este punto es el objetivo, que es comparar la eficiencia de la limpieza y la habilidad de remoción de tejido residual en los tercios radiculares. Ahora, entramos a una parte, pues, un poco más peligrosa y complicada para todos, que es materiales y métodos. En materiales y métodos, tienen que saber qué se hizo, con qué se hizo, cómo se hizo, qué tipo de muestra fue, cómo lo prepararon, cómo lo acondicionaron. La mayoría de las veces en la redacción de materiales y métodos viene todo esto muy, muy bien explicado. En algunas publicaciones, de repente, como que nos dicen algunos datos y faltan como algunos datos, ¿no? Que tú tienes que buscar en la web para ver, por ejemplo, algunas medidas de algo, para conocer algunas cosas que están ahí como que no las explican, ¿no? En particular, en esta publicación sí explican como muchos detalles de los materiales y métodos. Entonces, si recuerdan un poquito pues, de clases de metodología de la investigación,
pues la muestra pues era algo importante porque era como una parte de la población, o sea, tú agarrabas una muestra y era representativa de la población, ¿no? Es como el objetivo de la muestra, que sea representativo de una población, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que observar en esto? Si la muestra es in vivo, o sea, si se hizo en pacientes, si fue ex vivo, si se hizo en dientes extraídos, en dientes de acrílico, si fue in vitro, si se hizo en laboratorio el estudio, qué tipos de materiales, las limas. Hay algo que se llama análisis de elementos finitos y algo que se llama análisis de computacional de fluidos. Estos análisis son hechos por computadora. Prácticamente la muestra te la da un software y lo que hace es que replica como la función de cómo fluye un fluido, de presión, de cuestiones de fuerza. Entonces, en vez de que tú lo hagas físicamente, ya hay un software que te ayuda a hacer esto. Claro, esto suele ser un poco más costoso que hacer un estudio en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión es la anatomía que eligen, las curvaturas, las angulaciones, si fueron dientes unirradiculares, multirradiculares, si tienen ápices abiertos, ápices cerrados. La manipulación es súper importante, que hay muchos artículos y publicaciones que no colocan esta parte de la manipulación, solo te indican un operador, 2 operadores, 4 lo hicieron, pero a veces sí es importante como saber cómo lo hicieron, ¿no? No es lo mismo que yo haga dientes extraídos y yo lo agarre con la mano, por ejemplo, a que yo coloque algo para mantener el diente y que yo solo vea la parte coronal, que es lo que hicieron acá. Te indican, el operador solo vio la parte coronal, ¿no? Entonces, bien importante ver eso. ¿Por qué? Porque si ustedes, obviamente todos hemos hecho alguna instrumentación en un dientito extraído de acrílico, ¿y qué pasa, no? Estamos manipulando con la mano y de repente el motor y movemos el diente como en ciertas angulaciones, entonces al final terminamos pues obviamente limpiándolo, instrumentándolo de maravilla, pero pues la realidad clínica es que el paciente no lo podemos poner ni de cabeza, ¿no? Entonces es bien importante la manipulación de la muestra. Por otro lado, te indican qué hacen en esta ocasión, fueron réplicas 3D, prácticamente escanearon réplicas y las escanearon y volvieron a hacer los dientes para que no hubieran problemas en cuestiones de estandarización, que fueran exactos los dientes de acrílico, ¿no? La clasificación fue 2 de Bertucci, como se muestra en el dibujo, 40 réplicas, colocaron un biofilm artificial con hidrogel, así algo que parecía pues a la pulpa como tal, forámenes cerrados, iban a usar irrigación, entonces pues dijeron vamos a cerrar el foramen porque queremos que todo lo que entre por arriba salga por arriba, ¿no? No que no salga nada por el ápice. Y le instrumentaron con un sistema de la marca SAR, que fue de Z1 a Z5, indican cuál es esto, que es de 14 a 3006, ¿no? Irrigación, colocaron las agujas, qué marca de la aguja se utilizó para la irrigación, ¿no? Entre instrumentos utilizaron solo agua porque indican que el fabricante, o sea, la cuestión del hidrogel y esto que se colocó, el fabricante decía que aquí había que quitarla con agua, ¿no? No con hipoclorito. Entonces, otras preguntas, ¿cómo se obtuvo la muestra? Preparación, acondicionamiento y división. Lo dividieron en 4 grupos, todo esto se explica ahí, ¿no? Que son cuestiones importantes que ustedes tienen que ver en el artículo. Todos estos elementos son importantes para decir, ok, ¿lo puedo replicar en mi práctica o no lo puedo replicar? O sea, sí es como muy clínico esto, a pesar de que es algo que es en dientes de acrílico, ni siquiera son extraídos, ¿no? Y sabemos que la instrumentación en dientes naturales a dientes en pacientes y a dientes de acrílico es completamente diferente. Entonces, decir, ¿sí lo puedo hacer realmente? Pues te da un parámetro en cuestiones de la irrigación, porque no están viendo instrumentación, ¿no? Entonces, no se enfocaron en la parte de la dentina en sí, se enfocaron en la parte del espacio que querían tener para estandarizar toda la muestra y poder utilizar estas agujas de irrigación. Entonces colocan, este dibujo es tal cual del artículo y está súper ilustrativo porque te indica ahí el tipo de aguja que usaron, que fue de salida abierta, la Irriflex que les digo que es la de polietileno, que es de una marca, la de salida lateral y la de doble salida lateral, y yo coloqué en rojo a cuántos milímetros lo habían puesto, como indica la literatura. Y algo muy importante también es que investiguen y conozcan los aditamentos. Si ustedes no saben qué es esta aguja, cómo
cuál es su tamaño, el calibre, la apertura, porque son cosas importantes porque estamos hablando de que quieren ver la remoción de tejido. Entonces, investiguen, ¿no? Pueden buscar las agujas directamente en las páginas del fabricante para saber las medidas exactas de la aguja y tener idea de esta cuestión, ¿no? En la salida de polietileno, por ejemplo, la conicidad, el fabricante te dice, si se dan cuenta que es 30 en la punta, punto 30, y la conicidad es 0,4, ¿no? Entonces, que cada milímetro va subiendo un 4%. Entonces, algo también importante es que el movimiento tenga un solo operador y el movimiento fue de entrada y salida, o sea, de vaivén, como de 3 a 4 milímetros, indican ahí, ¿no? Y todo esto se hizo bajo microscopio. Ahora, entramos a la parte de las pruebas estadísticas. Y bueno, aquí es una parte bien complicada porque pues sabemos que muchos de nosotros la estadística, pues son las matemáticas más sencillas que existen, ¿no? Pero a la vez son como complicadas de interpretar. El problema de la estadística siempre ha sido la interpretación que uno le da. Y en este punto yo no voy a poner a observarme o a verificar que la prueba que hicieron sea correcta, porque se supone que si está en una revista de impacto o si es una publicación de impacto, pues se supone que ya tuvo que haber pasado por filtros para saber que estas pruebas estadísticas son las correctas para el tipo de publicación que tienen, ¿no? O de las variables que serían estas, pues, el porcentaje que van a observar de remoción pre y post irrigación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hablando de porcentaje, es una prueba, hacen pruebas estadísticas porque te van a dar números, te van a dar porcentajes y esto es algo numérico, ¿no? Es algo cuantitativo, algo que podemos contar, no es algo de calidad, sino es algo que podemos contar y así lo marca. Hay unos estudios que en vez de que sea cuantitativo, es cualitativo, ¿no? Te marcan esos estudios que se ven por zonas, que a veces no te dan porcentajes, pero te dicen tantas zonas se ven como más marcadas y tanto, o sea, no es lo mismo tener algo numérico a tener algo de calidad de que digas sí, no, ¿no? O medio se ve vacío o medio se ve lleno, ¿me explico? Entonces, aquí el punto es, ok, usan siempre unas pruebas estadísticas, utilizan un software para estas pruebas estadísticas, hay diferentes tipos de software, esto va a depender mucho pues, del investigador cuál quiere usar. Actualmente las muestras también utilizan software para saber cuáles son las muestras, cómo lo hacen con variables, ¿no? Tengo ya mis variables, o sea, yo sé que quiero checar agujas o quiero checar irrigación y pongo las variables que voy a utilizar y esto lo meto a un programa y el programa me dice, ok, si estas características son las que necesitas y estas son tus variables, pues tu muestra puede ser de tanto, ¿no? O sea, dependiendo de lo que vas a hacer y con qué lo vas a hacer, ¿no? Si son con dientes extraídos o con personas y dependiendo, pues, en sí el tipo de procedimiento que realizamos. Ahora, algo importante en las pruebas estadísticas también es que va a depender del diseño de estudio, de los datos, de la hipótesis que se planteó antes de hacer la investigación y de las asunciones. ¿Qué es esto? Antes de realizar una prueba estadística, yo tengo datos y estos datos pasan por ciertas pruebas para saber si mis datos están bien o son correctos para la prueba que quiero realizar. En dado caso de que no sea así, tengo que cambiar mi prueba estadística, ¿no? Entonces, yo como investigador, digamos, tendría que modificar eso. Lo que a mí me gusta hacer es que yo nada más busco las pruebas como para saber por qué las hicieron o por qué las hacen. Y muchas veces observo si la prueba, pues se repiten muchas. Por ejemplo, si empiezan a ver esta parte de la estadística en los artículos, van a notar que siempre en estudios cualitativos siempre ponen una prueba que se llama chi cuadrada, en estudios de cuantitativos siempre ponen, por ejemplo, la NOVA o la TED-Student. Entonces, siempre se repiten las pruebas, casi siempre, porque los estudios suelen ser similares o la muestra suele ser, pues, parecida, ¿no? En cuestiones de cantidad y en cuestiones también de tipo de muestra. Entonces, es un consejo que les doy como si quieren saber un poco más de esta parte de la estadística. Y resulta que ponen resultados, ya el área de resultados que siempre viene, y a mí lo que me gusta en resultados es ver las tablas. Entonces, ¿por qué? Porque las tablas te dan información muy resumida de lo que se hizo. Entonces, si ustedes no quieren leer todo el texto de los resultados,
pues se pueden ir a la tabla con facilidad. Aquí lo que hice fue marcarles la tabla con colores y les puse en la parte superior la aguja que se utilizó y el tipo de salida, ¿no? Viene ahí que es la de abierta, de polietileno, la de lateral abierta y la de doble lateral. Entonces, en esta, si se dan cuenta, la parte de verde es la parte de la aguja que tuvo mejores resultados. Por ejemplo, la de salida abierta tiene coronal, medio y apical, que hubieron menos porcentaje de residuos. En la de polietileno, solo en la parte apical, y en todas las demás no hay diferencias, o sea, sí encontraron cierta cantidad de residuos parecida, digamos, ¿no? Entonces, nos da cuando leo esto y checo las pruebas, y obviamente en la parte de abajo viene la nomenclatura. Me he encontrado en algunos artículos que en las tablas no viene la nomenclatura y me tengo que ir al texto y leer el texto y luego irme a la tabla y estar así, ¿no? Porque a veces el texto no se le entiende bien y en la tabla hay como una distribución mejor de los datos y puedes entender, pero sin embargo a veces veo que hay como ciertas cuestiones en la tabla que no sé qué significan y tengo que buscarlas, ¿no? En el texto para que yo entienda qué me está diciendo la tabla. Y la misma información está en el apartado de texto, ¿no? Tal cual, pueden o leerlo o irse a la tabla. Va a depender mucho de la habilidad que vayan forjando ustedes. Ahora, hay otras tablas, por ejemplo, en este punto, hay algo que tengo que mencionar porque es algo que a todos nos gusta, que es la parte de no diferencias significativas, ¿no? Si existió o no existió diferencia significativa. Entonces, en esta tabla ya no ponen porcentajes, sino se recuerden que era 10 muestras en cada grupo. Entonces, acá nada más ponen cuántas muestras existió más reducción de los residuos y te ponen nada más el número. Pero me llama la atención porque dice, ok, no hubo diferencia significativa observada entre la aguja de Irreflex y la de salida lateral abierta. Entonces, nos vamos a esto de qué es diferencia significativa o estadísticamente significativo y el valor P, ¿no? Siempre, si se dan cuenta, te ponen un valor P y te dice mayor, menor, igual a 0.05, ¿no? Y la P es de probabilidad, es la probabilidad de que algo suceda o no suceda al azar. Ahora, ¿cómo es esto? Las pruebas estadísticas que hacen, como son numéricas, lo que utilizan es poner todos los datos recabados, hacen unas pruebas y cuando todos estos datos se van a la montañita que ven acá de gris, es porque se debió al azar. Pero si los datos al momento de la distribución de la prueba que hacen se va a alguno de los extremos, es cuando dicen, probablemente sí existió una diferencia, ¿no? Porque es menor a 0.05. Prácticamente es así como funciona. Esto es algo representativo, pero en realidad lo que hace es la prueba te da el valor P. Tú eliges la prueba y la prueba que eligieron es la que te da un valor P como tal. Y una de las partes finales, la discusión. En la discusión, creo que en este punto puedes encontrar mucha información importante en cuestiones de artículos referenciados, ¿no? Es importante ver, pues ellos te indican cuál fue mejor, por qué tuvieron estos resultados, empiezan a ver comparaciones con otros artículos. Y, por ejemplo, en te dan como algunas recomendaciones también, en donde dice, en casos de instrumentación mínimamente invasiva, que utilicen agujas de 31G o Gauge, que es equivalente a un calibre 25, y la flexible, que si se acuerdan, el calibre de la flexible es 30. Entonces, te dice no hay diferencia, o sea, pero en sí existió mejores resultados con la de salida abierta, ¿no? Y solo en la apical, pues no existe diferencia entre estas dos agujas. Ahora, recuerden que les dije, conoce e investiga tus aditamentos. Aquí es donde empieza la cuestión del análisis. Entonces, ustedes pueden analizar esta información y, por ejemplo, yo lo que hago es, ok, si tiene un 4% y el instrumento que utilizaron es 4% y en ciertas zonas ya sé que obviamente son dientes de acrílico que pues tienen ciertas irregularidades porque fueron réplicas. Entonces yo checo esta parte para ver, pues, el fabricante de esta marca me dice más o menos que es conicidad variable y que más o menos en D16 o D18, donde lo está marcando la lima acá en este punto, dice que tiene 93.093. Y mi aguja de irrigación, que es esta presentación, más o menos a la misma altura tiene un .94.
obviamente, digamos que el conducto pues no está tan amplio en esa zona, entonces voy a crear en la parte más pericervical esta medida. Entonces, por eso es donde dices, analízalo, porque realmente quizás es esta la razón por la cual esta aguja tuvo mejores resultados en la parte apical y no en la parte superior. ¿Por qué? Porque cuando tú estás irrigando, pues estás succionando y estás colocando el irrigante, ¿no? Entonces no hay ese fluido que haga que el irrigante suba hasta la parte coronal y tú aspires, porque pues tienes la aguja ahí que te está obstruyendo esa parte, cosa que no sucede con estas agujas metálicas, ¿no? Sin embargo, cabe señalar que pues las agujas flexibles acceden a ciertas zonas. Entonces, la recomendación que te hacen los autores es de, ok, puedes utilizar las dos, ¿no? Esta la puedes utilizar porque pues tiene buenos resultados, es más flexible, el tipo de salida hace que no vayas a extruir, y esta la puedes utilizar porque pues está la evidencia que te dice que te va a limpiar de mejor forma, ¿no? O sea, va a haber menos material internamente, ya sea debris o materia orgánica en este caso. Ahora, en discusión ponen estos tipos de investigaciones previas que hicieron, metodologías, compara con otros artículos. Acá bien importante que ustedes cuando vean que están comparando con otras investigaciones, que no sea la misma investigación de todo, ¿no? Que la referencia de al compararse con otras, que no sea en la misma referencia que digan una y otra vez, ¿no? Me he topado con algunos artículos que colocan una frase y ponen, no sé, referencia 4, otra frase, referencia 4, y así. Yo digo, bueno, quiero leer ya el artículo 4 porque pues lo referencian mucho y es, parece que es su artículo principal con la cual se están comparando, ¿no? Entonces, sí, chequen eso, que tenga muchas referencias, o sea, con qué compararse. ¿Cuándo sucede que no pasa esto de que tengan muchas referencias? Quizás cuando es algo innovador, ¿no? Algo que alguien no había hecho y son como los pioneros, digamos, entonces no van a ver como puntos de comparación. El año de las referencias, a mí me gusta ver eso porque eso indica qué tan actual es la investigación que hicieron, ¿no? O sea, todas las referencias se refiere a toda la información que recopilaron para darnos esta información, que son tanto antecedentes en la parte de la introducción, la parte metodológica inclusive, también la parte de la discusión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me dan referencias. Si estoy leyendo un artículo en pleno 2025, yo espero que mis referencias que pongan ahí por lo menos sean mínimo del 2018 para abajo, ¿no? Entonces, que no tengan referencias, al menos de que sean de conceptos, pues, muy antiguas. Y tengo que decir esto, el uso de la inteligencia artificial. En el uso de la inteligencia artificial, existen varias plataformas actualmente que la verdad muchos utilizan para leer, para la lectura de artículos. Cabe señalar, aquí les dejo algunas, que la verdad, cuando yo las descubrí para esto, empecé a usarlas y dije, wow, es una maravilla, la verdad, lo que hace la inteligencia artificial. Pero hay algo muy importante en esto y quiero que sean conscientes de ellos, es que si solo usas la inteligencia artificial para resumir o para leer los artículos, esto no va a ayudar a que ustedes tengan esta parte de desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? De hacer estas comparaciones, porque lo que sí me gusta hacer es poder leer el artículo, y si yo no tengo con quién debatirlo, o con quién preguntarle, o hablar con alguien de lo que estoy leyendo, se lo mando a la inteligencia artificial y pues me pongo a platicar con la inteligencia artificial de esa forma, ¿no? Pero sí tienes que haber leído el artículo para saber qué preguntarle, porque necesitas, qué datos necesitas saber, ¿no? Si no, te va a hacer lo que quiera hacerte, al final vas a leer un resumen de que te hizo la inteligencia artificial y no vas a tener los datos necesarios, como todos estos puntos que les acabo de mencionar, para saber qué tan bueno puede ser un artículo y replicarlo. Ahora, entramos en este punto, ya que vemos cómo buscar el artículo, cómo analizarlo y leerlo un poco a manera muy generalizada, entramos a este punto de la endodoncia basada en evidencia científica, ¿no? Aquí, bien importante que nosotros utilicemos la literatura para buscar técnicas, materiales que usamos, protocolos, pueden utilizar palabras clave, busquen en journals principales. Si en estos journals no lo encuentran, empiecen a buscar en otros journals, tienen las páginas ahí para saber qué tanta calidad tiene la revista que están buscando. Chequen las publicaciones, el año de la publicación, ¿no? O sea, información pues actualizada del material que quieren utilizar, ¿no? O de la técnica que quieren utilizar.
Un tip de búsqueda, este artículo yo hace mucho tiempo tengo esta diapositiva. Me gusta porque es un ejemplo claro de cuando estás buscando algo. Por ejemplo, yo quería buscar las fuerzas compresivas del MTA y lo único que hice fue buscar artículos que hablaban sobre biocerámicos y me iba a la parte donde dijera algo de la fuerza compresiva, ¿no? Porque esto es algo que pues han analizado en ciertos estudios. Entonces yo buscaba esta información y encontré este artículo, lo leí y leí esta parte donde decían que tenía 67 megapascales que soportaba el MTA 21 días y inferior respecto a otros, ¿no? Pero chequé la referencia y en la referencia pues yo dije, bueno, solo dice eso, voy a ver de dónde sale esta referencia y lo que hice fue buscar este artículo, ¿no? Me fui a me fui a la referencia de este artículo y me encontré con el artículo de Selig. Selig, en su publicación, yo busqué nada más lo del MTA. Lo único que quería era la fuerza compresiva del MTA. Entonces, yo no me leí tantas cosas, o sea, solo llegué al artículo, lo descargué y busqué rápido dónde estaba la referencia y resulta que había otra referencia ahí, ¿no? Dije, ok, voy a buscar la otra referencia. Y acá decía algo diferente, decía que el MTA tenía a las 24 horas tenía una fuerza compresiva menor de 40 megapascales y luego decía que era como el Super EVA, la amalgama y el IRM, pero a los 21 días incrementaba a 67. Y dije, bueno, sigue la misma referencia, no sigo viendo los 67, quiero saber si eso es real. Y me iba nuevamente a la referencia y pues esta referencia, pues cada vez me llevaba una referencia de menor año, ¿no? Entonces, me fui a la referencia del 95 y descargué el artículo del 95, volví a buscar esa parte de la compresión del MTA, de las fuerzas compresivas, y ahí la referencia me llevó a un libro, ¿no? Entonces, busqué esa información, me llevó un libro del 85, o sea, 10 años atrás. Entonces, yo busqué el libro, en verdad, intenté buscar el libro en sí, la séptima edición. Lo busqué, lamentablemente no lo encontré, pero encontraba ediciones pues más actualizadas y en esas ediciones me iba pues a la introducción, checaba yo la parte de ver dónde estaba el tema del MTA y esto, y no encontraba pues la referencia, ¿no? Entonces aquí algo importante que hay que destacar es que, ¿qué fue esto? Tal vez un error de redacción por parte del autor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubiera sido diferente que hubieran indicado que se indicaba que tenía 67 megapascales parecido al MTA, o sea, referenciando al segundo autor, indicando nada más que se parecía, no que tenía, ¿no? Es una diferencia abismal decir que tiene a que se parece. Entonces, aquí es una forma como pues muy persistente de buscar alguna información, yo creo. Entonces, hay otra que tengo acá que a mí me gusta mucho el tema de activación de irrigantes y he buscado cada artículo que sale sobre activación, lo busco leerlo de cierta forma y me dieron en una clase que tenía con unos alumnos, pedí artículos sobre este aditamento que se llama EDI y les dije, pues busquen artículos de activación sónica. Y cuando chequé este artículo que enviaron los alumnos, me di cuenta que decía que EDI, que es de una marca, es un activador sónico, una punta de activación sónica que se utiliza en un AirScaler, es de la marca BW y que oscila a una frecuencia de 6000 Hz, pero dice aquí que la punta es 2504. Entonces, yo dije, yo sé que esa punta, porque he investigado en otra parte, no es ese calibre. Entonces dije, ok, pues acá tengo algo diferente, ¿no? Tengo que investigar de dónde viene porque pues sí es importante saber qué tamaño tiene la punta. Entonces me fui a la referencia, descargué el artículo y encontré en el artículo, volví a buscar la parte que me dijera del calibre de la punta y me decía que igual, ¿no? Que era 2504 y que fue introducida como indica que acorde a la manufactura del fabricante se utiliza, tiene limitaciones y se utiliza de 5000 a 6000 Hz y empieza a hablar sobre la punta, luego habla sobre el ultrasonido y luego hay una referencia o sea, de todo ese texto tan grande, la referencia está hasta abajo de 17.
Y yo dije, voy a buscar esa referencia, ¿no? Y esta referencia me llevó a un artículo que solo hablaba de irrigación ultrasónica. No me decía nada de la punta EDI, o sea, esto no te da referencia. Entonces dije, bueno, voy a buscar pues la manufactura, ¿no? O sea, el folleto del fabricante, ¿no? El que hizo la punta. Me fui a la página oficial de BDW, encuentro la punta y hay una imagen que es la que les estoy colocando acá. Y en la imagen te dice que la punta es .2, es 20. Pero te dice acá abajo, dice mínima preparación a un tamaño ISO 25 Taper 06. Entonces, aquí te dan recomendación de que para usar esta punta tú tienes que instrumentar mínimo a 2506 para que la puedas utilizar como activación sónica. Es lo que te dice el fabricante. Pero esta información de 2504 no la encontré. Entonces, aquí también es como de, ok, ¿a quién le hago caso? A algo que está publicado, que la referencia pues me manda a otro tipo de información, o le hago más caso a lo que el fabricante indica sobre su producto, ¿no? Entonces, yo creo que me fui con la parte del fabricante, ¿no? Y tengo este video, en redes sociales vi este video del doctor Alejandro Pérez Ron y me llamó mucho la atención porque es sobre activación y se llama activación térmica. No es algo nuevo y me dio mucha curiosidad. Yo contacté al doctor y le pregunté nada más qué punto utilizaba para hacer la activación. Y solo me dijo que utilizaba una punta para activar pues con la que prácticamente obturamos, ¿no? Entonces, una vez que me dijo eso, yo empecé a buscar información. Y es la aportación que tengo para ustedes de una búsqueda de información sobre un protocolo que realicé o que intenté realizar el protocolo. Dije, sí, yo quiero, no le pregunté al doctor cómo hacía el protocolo. Simplemente vi y dije, pues tengo que investigar para saber cómo hacerlo, ¿no? Debe de haber algo en la literatura que hable sobre la activación térmica, que no es nada nuevo, como les recuerdo. Entonces me puse a buscar información desde hace más o menos, tengo buscando y sigo obviamente recaudando información de esto, de 6 meses para acá, más o menos. Entonces, esto encontraba sobre, obviamente, desde el hipoclorito precalentado, de cómo se usaba, de que obviamente cuando tú precalientas el hipoclorito y lo llevas a la parte intraconducto, pues obviamente pierde el calor, ¿no? Una vez que entra a los tejidos del cuerpo, pues pierde obviamente más calor y se va incorporando a la temperatura corporal del paciente, ¿no? Entonces, me puse a buscar esta información en donde, pues, para muchos que creíamos que la activación ultrasónica hacía que el irrigante se calentara, pues no hay una evidencia que diga que modifica la temperatura, únicamente sirve para la activación de los irrigantes, es decir, como para la implosión de estos irrigantes y con otras puntas como los sónicos, que el calentamiento del irrigante es muy insignificante, o sea, no llega a temperaturas altas como para hacer alguna diferencia, ¿no? Busqué información sobre esto y encontré información, claro, nosotros utilizamos estas puntas para obturar, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, muchos de nosotros de seguro han utilizado la técnica de colocar la punta para desobturar inclusive, ¿no? Que colocamos calor en la gutapercha y tratamos de reblandecerla para poder quitar pues la gutapercha reblandecida, ¿no? Y hay estudios que hablan sobre la transmisión de calor de estas puntas hacia la dentina y hacia el periodonto. Entonces, encontré información de la emisión de la temperatura. Hay un estudio clínico, es del 90, pero es un estudio clínico, y lo hacían con hurones. Está muy interesante porque hacían aperturas en la cortical de los hurones, colocaban la punta, calentaban y checaban la emisión del calor con algo que se llama termopares. Colocaban como unos sensores en la parte externa y observaban qué tanto se calentaba la parte externa del diente, colocando en la parte interna, pues calor, ¿no? Esto con la idea de checar la temperatura cuando nosotros hacemos técnicas de termocompactación y saber si afecta o no afecta la transmisión de calor al periodonto. Entonces, hay estudios que hablan de esto sobre obturación como tal. Entonces, yo empecé a buscar esto y me empecé a empapar un poco más de esta información. De ahí encontré pues la emisión de temperatura, cómo pues
cómo cambiaba esta emisión de temperatura, si aumentaba, ¿no? Y seguí buscando información sobre obturación y también hablan de la activación. Obviamente esto no es con irrigación, es nada más activarla y cuando choca con la dentina, o sea, cómo emite el calor, ¿no? Y te indican que existen temperaturas registradas de 14 más menos, o sea, significa como 11, 12 grados centígrados a 2 milímetros y hasta 12, o sea, hasta 10 grados a 4 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si la dentina está más delgada en la parte apical, la transmisión de calor va a ser más, ¿no? Va a haber un aumento en la transmisión de calor a que esté un poco más arriba. Entonces, seguí buscando información y me lleva a este artículo en donde ya habla sobre la irrigación sanguínea del periodonto. Entonces, te indica que cuando tú colocas las puntas, la irrigación sanguínea del periodonto lo que hace es disminuir la temperatura. Entonces, ¿para qué? Para que cuando tú coloques, es como que se protege, ¿no? La dentina tiene este factor también de protección, pero el periodonto sano, cabe recaudar, sano, tiene esta protección también porque tiene irrigación sanguínea y no permite que si hay un calor se protege y pues obviamente no afecta el periodonto, ¿no? Y la transmisión de calor en la literatura también te indica que si es de más de 10 grados al periodonto, puede afectarlo, ¿no? Sin embargo, no existe como tal este tipo de temperatura, ¿no? Ya que algo importante, las paredes se tocan o no se tocan. Entonces, es algo como que tenía duda y seguí buscando información. Voy a pasar los artículos, no puse como toda la parte de los artículos, pero sí, si se dan cuenta, enfoqué como en color azul ciertas cuestiones. Me fijé, yo quería utilizarlo en cuestiones clínicas, recordemos eso, ¿no? Entonces dije, quiero armar un protocolo. Entonces quiero buscar cómo hacer un protocolo seguro y que esté bajo evidencia científica, ¿no? Con toda la información que yo pueda recaudar sobre esto, porque no hay algún review o un metaanálisis que yo encuentre sobre esta información. Entonces, me puse a checar los tapers, conicidades, a qué distancia lo colocaban del ápice y qué tipo de puntas utilizaban y cuántos segundos lo utilizaban. Toda esa información empecé a recabarla en todos los artículos que fui leyendo poco a poco, ¿no? Entonces, algunos lo activaban 3 segundos, otros 5 segundos, otros hasta 60 segundos y checaban la temperatura ya con hipoclorito internamente. ¿Qué quiere decir? Colocaban el hipoclorito, agarraban el activador y lo activaban y checaban el tiempo. Esto, obviamente, en forma in vitro, y colocaban unos termopares para ver cómo era, o sea, es como los termopares son como unas pequeñas, se ve acá en este dibujo, como unas pequeñas, pues prácticamente emisores de calor, ¿no? O sea, tú lo colocas en el diente y te emite el calor y te dice a qué temperatura está esa zona. Son dientes que no tienen periodonto, ¿me explico? O sea, son dientes que nada más tienen dentina. Entonces, empecé a buscar esta información y ya después, conforme me acercaba al 2020, 2019, o sea, fui de menos a más, me di cuenta que ya empezaban a utilizar el uso de ultrasonido. O sea, no era solo activar con calor, sino también, aparte, utilizar activación ultrasónica, ¿no? Y encontrando que tenían muy buenos resultados haciendo esto. O sea, es decir, activaban y el calor y hacía que el irrigante penetrara mucho, mucho más, ¿no? Entonces, seguí buscando 8 segundos, 5 segundos, iba de esta forma, ¿no? Y para el 2023 encontré que ya se usaba aditamentos un poco más actuales, ¿no? Si se dan cuenta, en las publicaciones anteriores eran aditamentos como el System B o el Touch and Heat. Yo sé que algunos no conocen el Touch and Heat, pero era de las herramientas más eficaces para obturación porque es un activador de calor que transmite calor, pero la ventaja que tiene es que tú lo colocas y va en aumento el calor, o sea, va aumentando y obviamente tiene un límite, pero va aumentando el calor, ¿no? Y si te pasabas a traer con el Touch and Heat, seguro tenías quemada el dedo completamente, ¿no? Entonces, aquí ya utilizaban, por ejemplo, el sónico, ya no utilizaban un ultrasónico y aparte también utilizaban el Ultra X de 18, por ejemplo, que es un activador ultrasónico, pues, como más reciente, ¿no? De marcas más recientes, porque recuerden que ya son artículos del 2023, 2022, ¿no? Y buenos resultados al momento de activarlos.
Para el 2025, igual siguen usando termopares, siguen checando la temperatura externa, por ejemplo, que no superaba los 10 grados, que no superaba la temperatura. Por ejemplo, aquí algo bien importante, que el aparato te marca una temperatura en la parte externa, ¿no? Te dice 180 grados, 200 grados, 250 grados, dependiendo del aparato que ustedes tengan. Pero cuando tú lo introduces en el diente, ¿qué va a pasar? Que obviamente la temperatura que se emite adentro del diente y que tiene estabilidad no son los 180 grados. O sea, obviamente el diente y la temperatura corporal van a hacer que esa temperatura baje más, ¿no? Es decir, no se va a reflejar a 180. Entonces, hay artículos que hablan del reflejo de esta temperatura y que te marca que la temperatura emitida es de 50, 60 grados, dependiendo del sistema que tengan, ¿no? Que hay sistemas que están estudiados y esos son los sistemas que pues te indican con seguridad qué temperatura emiten intraconducto. Encontré, bueno, este artículo me lo facilitó igual, estuve buscando y buscando y volví a contactar al doctor y le dije, doctor, por favor, necesito, si me puede ayudar con algún artículo en vivo. O sea, ya leí mucho in vitro, pero necesito pues una fuente, pues un nivel más alto de evidencia científica, ¿no? Entonces, me pasó este artículo y este artículo pues ya lo hacían en dientes, en pacientes y colocaban esto que se llama microsonda de termopar. Es una muy pequeña, el diámetro es de 25 y lo que hacían era pues colocarlo internamente y checar a cuánto estaba la temperatura por dentro, ¿no? Y decía, por ejemplo, a los 5 segundos la temperatura bajó, descendió a 57 grados centígrados en el termopar. Sin embargo, obviamente sabemos que si está a 57 grados emitida el termopar, pues la emisión de calor por fuera debe ser muchísimo menos, ¿no? En el 2022 utilizan igual otro sistema que es uno de Coxo, que ya es como igual algo que vi que no era como lo de antes de las puntas estas de Salatec, que son las de Acteon, y utilizaban este sistema que es el System B. Casi en todos los artículos, de hecho, utilizan el System B. Y hacen un calentamiento interno y activación ultrasónica. Esto igual es un estudio clínico, lo hacen en dientes, en pacientes, pero lo que observan es ver si las lesiones, si se eliminan las lesiones, ¿no? Si se reducen. Entonces, lo que hacen es colocarlo 5 minutos calentado, 20 de activación, o sea, un protocolo normal como el que hacemos cuando utilizamos ultrasonido, y tener una escala de si se curó, si quedó enfermo o sano. Encontraron que de los 90 casos, 88 les dieron seguimientos, hubieron 84 exitosos y 4 fracasados, ¿no? 4 fracasos, perdón. Entonces, claro, la parte de las lesiones periapicales es algo que bien pudo ser la activación térmica, bien pudo ser la activación ultrasónica, bien pudo haber sido pues el paciente, el sistema inmunológico, bien pudo haber sido el sellado, o sea, es multifactorial. Sin embargo, lo que a mí me interesa de esto es que no hubo ninguna secuela, ¿no? O sea, eso era algo seguro de hacer. Y pues igual en este artículo 95.4 de éxito de cicatrización a 4 años, ¿no? Con todas estas variables que ya les mencioné que pues pudieron haber cambiado, ¿no? Lo que sí se fijaron es que no hubieran pacientes que tuvieran alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Que tuvieran algún tipo de situación que pudiera afectar, pues, que sanaran estas lesiones. Y analizando toda esta evidencia científica, yo dije, ok, vamos a analizar esta información, ya recaudé información, sigo recaudando, claro está, pero pues la mayoría de ellas, dientes extraídos, ¿no? Solo 2 artículos de todos los que les mostré, que tengo más, pero de todos esos, solo 2 artículos de estudios clínicos como tal. La técnica predominante para medir pues fueron los termopares en todas las publicaciones. Mantienen temperatura de 37 grados centígrados, es decir, cuando los hacían ex vivo, trataban de mantener una temperatura en el ambiente de 37 grados, simulando una cuestión clínica, ¿no? Ojo, no hay periodonto, ¿no? No existe esta parte de la irrigación del periodonto. Estandarización, uso hipoclorito del 3 al 5, 5,25%, o sea, diferentes tipos de porcentajes de hipoclorito de sodio. Calentamiento, aquí utilizaron, lo más común era utilizar a 180 grados el calentamiento y colocaban de 1 a 3
milímetros de la longitud de trabajo. Obviamente esto va a depender, pues, del ápice, ¿no? De qué tan abierto haya estado el foramen. Aquí hay algo importante, aquí no te indican que haya extrusión del irrigante, solamente calientas, o sea, únicamente calientas y la implosión que sucede en el momento de calor es mínima, o sea, no es mínima para extruirse, y más es hacia las paredes, y por eso los termopares se colocaban en las paredes, ¿no? Condición periodontal, no hay una condición periodontal en los estudios, pero definitivamente un diente que tenga una enfermedad periodontal y que no tenga esta irrigación sanguínea bien, pues no sería un buen candidato para esto, ¿no? O sea, si tengo un diente con enfermedad periodontal o lesión periodontal, pues puede tener una irrigación sanguínea en esa zona, pues hay una inflamación, entonces va a estar deficiente, entonces las células que están ahí se van a enfocar en la inflamación. Entonces yo llego y les transmito calor, pues estoy provocando un irritante más. Entonces yo opto más por hacerlo en dientes que no tienen enfermedad periodontal. Y uso de ultrasonido, no aumenta la temperatura, pero lo que sí propaga esta emisión de calor, o sea, esta emisión del irrigante calentado hasta ciertas zonas, ¿no? Y es mínimo porque tú lo calientas y colocas la activación y obviamente no mantiene la temperatura el ultrasonido ligeramente, pero lo que sí hace es la implosión de este tipo de irrigante. Ahora, mi conclusión es seguro. O sea, porque no hay una evidencia que te diga va a causar un daño colateral al paciente. Sin embargo, sí tendría cuidado con pacientes o en casos con enfermedad periodontal. Lo que hice fue, ¿qué sugiero al usarlo? Pues calentarlo cada 5 segundos, porque en algunos artículos, muchos de ellos decían que 5 segundos era un buen calentamiento para no pasarse, digamos, del calentamiento externo hacia la dentina y mantener esta temperatura. 5 segundos y lo extrapolé en una situación clínica. Lo que he hecho actualmente es utilizarlo en conductos en donde no toque paredes y donde puedo utilizarlo en la cámara pulpar. Entonces, por ejemplo, lo he utilizado muchas veces en retratamientos para poder hacer la limpieza de la cámara pulpar y eliminar la gutapercha. Entonces, cuando yo irrigo todo el conducto, coloco hipoclorito, inundo de hipoclorito, caliento el hipoclorito 5 segundos, succiono, vuelvo a irrigar, caliento el hipoclorito, succiono y hago este procedimiento varias veces. Puedo colocar algún instrumento rotatorio o no rotatorio y poder eliminar la gutapercha que está ahí. Y miren, créanme, o sea, está quitado con calor y con puntas de limas K de bajo calibre y prácticamente pareciera que no le hice nada, ¿no? Que ni siquiera fuera un retratamiento. Entonces, la verdad es que es muy efectivo en esa situación. Y este es un ejemplo de una situación de yo quiero conocer un protocolo que no existe, pero que necesito saber si lo puedo hacer de forma segura, en donde yo pueda trabajar de forma eficiente y pueda, pues, no alterar las condiciones del diente, ¿no? Respetando, pues, la anatomía, que, pues, ahora es lo que se hace, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos, como este, por ejemplo, que son de conceptos muy básicos, como la eliminación de todas las restauraciones defectuosas. Esto viene en Vías de la Pulpa, en el libro de Vías de la Pulpa, y te dice que al eliminar todas las restauraciones nos hacen ver si podemos encontrar fisuras. Así de simple. Entonces, es un ejemplo claro. En este caso, hablo de esto para no olvidar como las bases que tenemos de los libros, ¿no? Que no todo es en los artículos, sino también podemos encontrar información muy buena en libros. Y está este caso, por ejemplo, en donde, si se dan cuenta, tiene una restauración defectuosa, la radiografía se nota que la restauración está filtrada. Claro, tiene una enfermedad severa, periodontal. El periodoncista indica que se le quiten todas las restauraciones que puedan tener retención de biofilm. Entonces, para iniciar el tratamiento periodontal. Y una de ellas, pues, es esa resina que, pues, está filtrada definitivamente. Y es quitarla toda. Y realizar el tratamiento de conductos de ambos dientes. Créanlo o no, el periodoncista los iba a rescatar, ¿no? Pero al momento de quitar toda la restauración, pasa esto. Es un video que yo tomé para mostrárselo al paciente y decirle que su diente estaba fisurado. ¿Por qué? Porque yo quité toda la restauración, pero al momento de limpiar todo, yo tenía el blockout y
noté que se filtraba algo, entonces yo coloqué hidróxido de calcio para que se viera, o sea, no se viera el líquido, porque el líquido no se iba a apreciar tan bien como el hidróxido de calcio, y quité el aislamiento, jalé el dique para que la paciente viera cómo se filtraba la fisura, ¿no? A pesar de que ya tenía la resina, o sea, la resina no abarcaba la parte anterior, ¿no? O sea, no abarcaba la parte de la fisura ni antes ni después de la restauración. Antes sí estaba como una zona, ¿no? Entonces, esta es la importancia de poder eliminar todos estos tipos de restauraciones defectuosas y cambiarlas para poder observar si existe o no este tipo de defectos. Una de las cuales, la terapia pulpar vital ahorita creo que es un auge, pero o sea, creo que cada vez entendemos mejor cómo realizar tratamientos y es un tratamiento muy efectivo. Hay información, literatura muy buena actual que te da como gráficos de análisis de diagnósticos, de cómo representativos de que si encuentro esto otro, de qué material es mejor que otro, o sea, cuál puedo usar en diferentes casos. Tenemos una gran variedad de materiales ahorita para colocar como recubrimiento pulpar directo o indirecto, que nos ayuda a que pues exista cierto tipo de regeneración celular, ¿no? No más de regeneración celular, más bien de que las células pulpares se activen y puedan crear ciertos puentes dentinarios debajo del material que utilizamos, ¿no? Y hay artículos que hablan justo de eso, ¿no? De la exposición de la caries, de cómo eliminar la caries inclusive, habla de cómo hacer hemostasia, artículos que te dicen de cómo irrigar, a qué porcentaje lo puedes utilizar, si es seguro o no es seguro, si tienes que eliminar toda la caries, si no te la tienes que eliminar. Todo esto está en la literatura. Ahí les dejo un escaneo para que busquen. Hay varios artículos ahí de terapia pulpar vital que son, la verdad, muy buenos para que ustedes le den una ojeada y chequen cómo son los protocolos que ya están establecidos, porque inclusive hay unos que son clínicos y unas guías prácticas que son muy buenas, ¿no? Y para finalizar, quiero finalizar con este caso. Es cortesía de un alumno mío, que es el doctor Alexis Barraza, del posgrado de endodoncia de Dental Care. Le llegó este caso que es de una reabsorción interna, y lo que hizo el doctor Alexis pues fue retirar el material que estaba internamente, utilizó hipoclorito de sodio, ultrasonido, medicó 2 veces con diferentes medicamentos y traconducto, y utilizó un material que se llama Biosys Repair, y al final colocó ionómero para que se procediera a su restauración con resina en la parte coronal. Algo bien importante de esto es que, pues, al ser mi alumno, yo le dije, tienes que investigar sobre qué vas a hacer, ¿no? O sea, ya detectamos que es una reabsorción. Por supuesto que le mandamos a hacer una CBCT para ver cómo estaba y poder trabajarlo, ¿no? Pero muy importante es que aprendiera cómo investigar sobre esto y qué iba a hacer, ¿no? Entonces, uno de los artículos que yo les recomiendo para esto son estos dos principalmente. Ahí en el escaneo pueden encontrar más. Pero estos dos, por ejemplo, hablan de las reabsorciones y las clasificaciones de reabsorción. Y hay algo bien importante en esto, que es cómo se da una reabsorción. Primero, básico, saber fundamentos principales de cómo se dan las cosas, las patologías, para que yo sepa cómo los voy a resolver. Si yo no sé cómo se dan, difícilmente voy a poder tener un manejo bien de un caso complicado o no complicado inclusive, ¿no? Y algo que me gustó de este artículo es que te da este gráfico que te dice que la reabsorción necesita 3 factores para que sucedan, que es el rompimiento de una barrera, la estimulación continua y el suministro sanguíneo, ¿no? Estimulación continua puede ser un traumatismo, en este caso el paciente tenía ortodoncia, puede ser bacteriano, suministro sanguíneo, aquí el problema ya tenía un problema que estaba con una reabsorción externa, y el rompimiento de la barrera, ¿no? Que se pierda la parte de la predentina para que exista esta cuestión de las células osteoclásticas que lo que hacen es pues romper la barrera y que se produzca esta reabsorción, ¿no? Entonces, por otro lado, también aquí el punto también era que el doctor Alexis decía, bueno, ¿cómo irrigo?
y decía, tenemos la tomografía, vamos a ver cómo está. Gracias a la tomografía podemos saber si nosotros tenemos hueso 360 o no tenemos hueso, podemos analizar las medidas, si hay perforaciones en el diente, si la reabsorción interna, si es externa, si es una de reemplazo o no, y cómo está el diente en sí por dentro, ¿no? Tenemos esta tecnología que la tenemos que usar cuando realmente la necesitamos usar, como en estos casos, ¿no? Hay un estudio que es sobre un mapeo que hicieron de extrusión de hipoclorito de sodio. Y en este estudio las conclusiones, la verdad es que son muy, muy concretas y dicen, si hay una pérdida de la cortical, va a existir extrusión. Y en el estudio analizan pues casos reales, clínicos, y utilizan CBCT para checar esto y no provocan extrusión al paciente, sino que toman pacientes que ya tuvieron extrusión y toman un pacientes control que tengan como el rango de edad y las condiciones para extruir un material inocuo, es decir, que no cause una reacción, y ver si al momento de intentar extruir, se extruye realmente, ¿no? Y obviamente este material tenía como algo que pudieras tú ver en la tomografía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues el doctor Alexis trabajó este caso alrededor de un mes, entre cambios de hidróxido, entre todo lo que se iba a hacer, y pues es el resultado, ¿no? Quitó toda la gutapercha, le dije, quita toda la caries que encuentres, toda la parte, si tienes que quitar algo y se perfora, pues vamos a tratarlo como una perforación. Entonces hicimos muchas cosas ahí, ¿no? Entre pensarle qué hacía, qué material iba a utilizar, que investigara cuál podía manipular correctamente, ¿no? Y esto también se basa en la habilidad del operador, ¿no? Obviamente, si es un alumno estudiante de posgrado, va a tener ciertas habilidades que más bien, está adquiriendo ciertas habilidades, ¿no? Entonces, nosotros como docentes recomendarles cosas, pero también que investiguen para saber ellos qué pueden hacer y cómo lo pueden realizar. Y al final, pues quedó así el tratamiento, ¿no? Buscando todo esto, al final quedó el tratamiento con un material y pues el paciente asintomático tenía ciertas, en la CBCT se ven como ciertas cuestiones ahí que son de interna, una reabsorción interna que se volvió externa, ¿no? Y bueno, para finalizar los dejo con esta frase que me gusta mucho, que es de Darwin, y dice, la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento, son aquellos que saben poco y no aquellos que saben más, quienes afirman tan positivamente que este o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia. Y pues hay unas fotos con mis alumnos pues que he tenido gracias a las instituciones que me han otorgado pues el privilegio de estar en sus aulas y pues de tener pues diferente tipo de alumnos desde licenciatura hasta posgrado para poder pues aportarles un poco de conocimiento, ¿no? Y quedo pues a disposición de cualquier duda o pregunta que tengan.